Del libro de relatos, Lo que el diablo se olvidó de llevar, de Luis Salvador Jaramillo, El suplantador. Las últimas palabras que pronunció Simón Duarte poco antes de morir fueron: saquen lo del armario y entiérrenlo. Pero la única que escuchó esas palabras fue la Raquelita Espinosa, una caritativa mujer del pueblo, quien atendió a Simón Duarte en su enfermedad terminal. Solo que la buena mujer no prestó la suficiente atención por acomodar la almohada de Duarte. Cuando vio que ya no respiraba, soltó la cabeza del muerto y salió a comunicar su deceso. Simón Duarte había llegado al pueblo en 1996. San Roque era por entonces el mismo pueblo pequeño que había sido toda la vida, cuya única vía de acceso continuaba siendo un estrecho carretero de tierra. Perdido entre las montañas, no contaba con servicio telefónico. Tan solo el correo postal llegaba ocasionalmente entre semana. Nadie supo por qué razón Simón Duarte había escogido ese pueblo para retirarse a morir. Poco antes de su llegada, arribaron unos sujetos buscando una casa en venta. De las pocas que hallaron disponibles, escogieron una a la salida del pueblo, por la que pagaron una suma elevada. Después los sujetos se marcharon y vino un equipo de albañiles que transformó la estancia ordinaria en una casa de lujo. Solo entonces llegó Simón Duarte. Era alto, delgado, pálido, fumaba 3 paquetes diarios y aparentaba más años de los que posiblemente tenía. Era un hombre de trato esquivo, que empujaba con la mirada. Era arrogante y de pocas palabras. Llegó y se encerró en su casa, y no salió a la calle sino para retirar su correo. Pero un día vino una hija suya, y desde entonces el forastero se transformó en otra persona. Dejó por completo el cigarrillo y empezó a salir más seguido. Incluso saludó con los vecinos. Su trato se volvió jovial, como si hubiera vuelto a la vida, es decir, se convirtió en un hombre distinto. La hija lo acompañó por unos meses, pero luego se marchó de nuevo, dejándolo solo igual que antes. Aún así, Duarte continuó siendo afable y saludando con los vecinos. Incluso aceptó jugar alguna que otra partida de dominó en alguna tarde soleada. Los meses fueron pasando hasta que un día lo vieron salir enteramente de negro. Su hija había muerto de cáncer. Desde entonces vistió siempre de luto. Tiempo después, también él cayó muy enfermo y ya no salió de la casa. Como no había quien lo atendiera, fue la señorita Raquel, una piadosa mujer del pueblo, quien se encargó de asistirlo. Raquelita, al parecer, tenía la misma edad que el doliente, pero nunca iba a cuidarlo ella sola, sino que se hacía acompañar de una amiga para evitar comentarios ociosos. Resulta que la señorita Raquel era muy escrupulosa en cuanto al trato con hombres, aun cuando estuvieran enfermos. Pero la tarde en que se murió Simón Duarte, la Raquelita estuvo a solas con él. Días antes, él le había entregado un dinero y una nota con las indicaciones exactas para efectuar su sepelio. Para la señorita Raquel: ante todo, 1000 gracias y que Dios me la bendiga. Dejo $5,000 para mi funeral. Que sirvan café en el velorio, galletas de las mejores, un plato fuerte y que brinden también una copa. Puede ser whisky,
o cualquier licor. Entiérrenme con mi traje nuevo. Quiero que, con lo que sobre, paguen las misas que alcancen y que paguen también al reverendo. Y que me eche harta agua bendita. El ataúd debe ser de nogal. Si sobrara plata, para la señorita Raquel. La casa y mis pertenencias son asimismo para ella. Es mi voluntad. Lo firmo con mi puño y letra. Cuando estaban velando al difunto, Raquel se acordó de lo que había dicho éste casi a punto de morir, y una vez hecho el entierro, le pidió a su buena amiga que la acompañara a revisar las pertenencias del muerto. En los armarios hallaron ropas, revistas viejas y también muchos periódicos. Raquel volvió a revisarlo todo y encontró una cajita de lata con el daguerrotipo de una niña meciéndose en un columpio de flores. Era una caja de galletas, muy antigua, de mediados del siglo pasado, que contenía un hato de cartas. Como las encontró en un cajón del armario, Raquelita llegó a la conclusión de que aquello era exactamente a lo que se refirió el difunto, y por tanto había que enterrar ese legado de cartas. Estaban escritas a máquina, sin firma ni lugar de procedencia, pero su amiga le sugirió que las leyera, no fuera a ser que contuvieran datos de singular importancia. Raquel se las llevó a su casa y empezó a leerlas a todas, y en el pueblo circuló el rumor de que la Raquelita estaba en posesión de una herencia cuantiosa, pero ella le dijo a todo el mundo que eran solamente unas cartas. En el pueblo empezaron a sospechar que la Raquelita se traía algo entre manos, y entonces ella les mostró las cartas. Le pidieron que las leyera en voz alta, pero ella dijo que jamás haría eso en público, ya que sería una infidencia para con el pobre difunto. Una vez que se calmaron los ánimos, Raquel volvió a examinarlas a todas y lo primero que hizo fue ponerlas en orden cronológico. En total, eran 24 cartas y todas empezaban sin saludos, ni fórmulas introductorias, ni relación con nada en concreto, como si fueran citas tomadas de libros o párrafos entresacados de varias novelas. Pero Raquelita descubrió que entre los párrafos venían ciertos fragmentos que parecían dirigidos a Duarte. Los fue compilando uno por uno y descubrió que seguían un hilo conductor y que trataban de asuntos personales. Raquelita dedujo entonces que eran comunicados secretos, escondidos en un conjunto epistolar. Siguiendo el hilo de todos ellos, encontró que el primero decía: no procede la reconstrucción facial por ahora. La Interpol lo encontraría de todos modos. Continuaremos buscándole un doble. Otro mensaje decía: hemos encontrado a un sujeto que, a simple vista, es idéntico a usted. Le propondremos el asunto en unos días. Seguro que aceptará. En su vida habrá ganado una suma semejante. El pobre diablo es un carpintero y al parecer no tiene parientes, lo cual nos viene como anillo al dedo. Quizá tengamos problemas con sus modales, pero será cuestión de entrenarlo. El siguiente mensaje decía: el sujeto ha aceptado suplantarlo. Es una suma que no podía despreciar. Le estamos enseñando a caminar y a llevar traje y sombrero. El juicio empezará en 3 semanas. Le darán cuando menos 50 años de cárcel. Será eliminado tras el juicio. Otro mensaje decía: el hombre exige más dinero del que habíamos acordado. Dice tener un pariente enfermo y que necesita internarlo. Hemos aceptado darle un anticipo. En la siguiente carta decía: no hemos podido averiguar de qué pariente se trata, pero dice que es alguien cercano, a quien le han detectado un tumor. Otra carta decía:
Continuamos descartando la posibilidad de una cirugía estética. El sustituto está casi listo. Los cargamentos siguen llegando. Han eliminado a 3 de los nuestros. Los responsables controlan el norte. Otro fragmento decía: el pueblo continúa seguro. No hay indicios de investigaciones en la zona. Sugerimos no salir de casa. El sustituto se niega a revelar quién es el pariente enfermo. Le hemos dado el anticipo y le hemos teñido el cabello. También se ha dejado el bigote. El parecido es realmente asombroso. El siguiente mensaje decía: el juicio será en una semana. El sustituto no sospecha nada. Será liquidado tras el juicio. El siguiente mensaje decía: ha empezado por fin el juicio. Las pruebas del fiscal son contundentes. Será declarado culpable. Tenemos al francotirador. En la siguiente carta decía: el sujeto no aparece. Escapó tras recibir la sentencia. No sabemos si tiene un cómplice entre nosotros. Lo buscan por todo el país. Le sugerimos no salir de casa. El resto de cartas eran del mismo tenor, pero siempre más espaciadas, hasta estar separadas por semanas y finalmente por meses. Todas ellas traían noticias de los intentos infructuosos por encontrar al sustituto prófugo. Pero como la Raquelita era una mujer compasiva, incapaz de pensar mal de nadie, no infirió de qué trataba el asunto. No obstante, decidió que era mejor quemar todo el conjunto de cartas en lugar de enterrarlas, como había dicho el difunto. Pero el correo de Simón Duarte continuó llegando al pueblo, aun cuando éste llevaba varios meses bajo tierra. Entonces apareció un vehículo con los mismos sujetos que vinieron al principio, antes de la llegada de Duarte. Al hallar la casa vacía, hicieron las averiguaciones del caso y localizaron a la señorita Raquel, quien les contó lo sucedido con el difunto, de cómo lo había atendido y dado cristiana sepultura. Les contó los detalles del sepelio y lo que había hecho con las pertenencias de Duarte, ya que éste había dicho al morir: saquen lo del armario y entiérrenlo. Solo que en lugar de enterrar sus cosas, les dijo cuáles, había decidido quemarlas. Los sujetos revisaron los armarios, sin hallar nada importante. Finalmente, después de unas horas de búsqueda, uno de los sujetos preguntó: ¿alguien más ha entrado en la casa? La señorita Raquel respondió: tan solo la hija del difunto. La pobrecita se murió de cáncer, y yo creo que él se murió de la pena, ya que enfermó tras recibir la noticia. ¿Una hija, dice usted? Una hija, respondió la señorita Raquel. Estuvo con él unos días, pero luego se marchó de nuevo para ir a morir en otra parte. Los sujetos se miraron entre ellos. Uno de ellos volvió a preguntarle: ¿está segura de lo que dijo el difunto? Tan segura como que me llamo Raquel, dijo la señorita Raquel. Le preguntaron: ¿el difunto dijo sáquenlo del armario y entiérrenlo? ¿O sáquenlo del armario y entiérrenlo? La señorita Raquel no supo qué responder. Entonces tomaron a la señorita Raquel y la sacaron discretamente de la casa. Echaron llave a la puerta y procedieron a revisar los armarios. Descubrieron que uno de ellos tenía un doble fondo. Destornillaron las chapas de madera y encontraron un compartimiento secreto. El compartimiento estaba cubierto de un enladrillado reciente. Dentro de él
descubrieron un féretro. Lo abrieron y hallaron el cadáver de su jefe, Cesario Conde, el narcotraficante más buscado del país. Aquello les bastó para comprender que el sustituto se había enterado de que aquel a quien suplantaba estaba viviendo en dicho pueblo, bajo el nombre de Cesario Conde, y el resto era fácil de colegir. Tras haber recibido el anticipo, el sustituto había llegado a San Roque y eliminado a Cesario, para luego ocupar su lugar en el único sitio en donde a sus secuaces no se les hubiera ocurrido buscarlo. Naturalmente, aunque la casa era el escenario perfecto para eliminarlo y emparedarlo sin testigos, el suplantador debió contar con un cómplice. Así y todo, los secuaces vieron que no era oportuno continuar indagando. Su jefe ya estaba muerto, y también quien lo suplantaba, por lo cual no tenía sentido ahondar en el asunto. De modo que los sujetos ni siquiera tocaron el cuerpo. Volvieron a colocar los ladrillos, dejaron todo en su sitio y se marcharon del pueblo. La Raquelita les había preparado una cena, pero no se quedaron a comer, ni siquiera agradecieron por el gesto. El correo de Simón Duarte dejó de llegar al pueblo, pero la señorita Raquel continuó yendo al cementerio, llevando flores para el difunto, ya que no había nadie en el mundo que se acordara de él. No obstante, 2 años después, Raquelita recibió una carta. Quien le escribía era la hija del difunto. Le agradecía por la humanidad prodigada para con su pobre padre, y le contaba que estaba viva, que lo del cáncer había sido un artificio para despistar posibles búsquedas, que quien sufría de cáncer había sido su papá. Le contaba algunas cosas de él, del dinero recibido por suplantar a un gángster, y finalmente le pedía que destruyera esa carta. La Raquelita obedeció de inmediato.